Bienvenidos a nuestros podcasts de Ministerios 710. La Biblia sin censura. No tengo la verdad absoluta. Investiga, verifica, experimenta y concluye. Aprieten los cinturones porque comenzamos. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Es un placer estar nuevamente con ustedes en otro episodio más en esta serie que estamos analizando juntos, y me refiero a Yeshua de Nazaret. Y la pregunta es, ¿va a regresar? Estábamos en otra pregunta que decíamos, ¿cuándo va a regresar? Ahora la hemos modificado y estamos preguntando, ¿va a regresar? Y pues bueno, esta es la parte número 8, el capítulo 8 de esta serie de Yeshua de Nazaret, ¿va a regresar? El objetivo de esta entrega, analizaremos el significado de la resurrección en el primer siglo de esta era común, quién inició esta creencia de que el cristianismo abrazó como una parte fundamental acerca o hablando de este tema de la resurrección. ¿Quién abrazó este tema? ¿De cómo fue que se fomentó y que hasta el día de hoy sigue? El tema de la resurrección, de manera literal, se contrapone a la metafórica. Los términos literal y metafórico pues hacen referencia propiamente a los modos en que las palabras hacen referencia a las cosas, no a las cosas a las que se refieren las palabras. Para desempeñar esta función, las palabras apropiadas pueden ser concreto o abstracto. Cuando hablamos de abstracto, que resulta difícil de obtener o significa que resulta difícil de entender por tener el carácter esquemático. Cuando hablamos de concreto, significa que existe, que es real, que puede ser percibido por cualquiera de los 5 sentidos, especialmente por la vista, el tacto, que es preciso, ahora sí que cuando estamos hablando esto, que ya los sentidos están entrando en este sistema de lo que es concreto, entonces es preciso, esta información también es detallada y bien delimitada. Entonces ya cuando estamos hablando de aspectos concretos, es real, existe y pues es preciso, detallado, bien delimitado, con una información muy, muy específica. Cuando los judíos paganos y los cristianos de la antigüedad utilizaban la palabra sueño para denotar la muerte, pues estaban utilizando una metáfora para referirse a un estado concreto de las cosas. A veces utilizamos el sistema de lenguaje en otra dirección. Quien duerme profundamente está como muerto para el mundo. Por más que les hablen, pues están dormidos. A veces, como en Ezequiel 37, los escritores judíos utilizaban el lenguaje de resurrección como una metáfora, pues ahora sí que referido a acontecimientos políticos, concretamente hablando, y en el caso mencionado en el regreso de los judíos del exilio de Babilonia. Entonces, cuando estamos viendo Ezequiel 37, pues tenemos que ver el contexto, ¿sí? De qué está hablando, de manera concreta o es metafórica. En el caso de Ezequiel 37, ese es algo metafórico, que estaba hablando de un asunto político de manera muy concreta, estaba hablando de acontecimientos políticos que en su momento estaban hablando y que en algún momento también, hablando de aquellos tiempos,
los judaítas, que fueron los que fueron exiliados, iban a regresar nuevamente a su tierra. Entonces, esto es lo que está hablando metafóricamente, es algo que ya pasó, por supuesto. La metáfora permitía al profeta denotar el acontecimiento concreto, connotado al mismo tiempo la idea de un gran acto, de una nueva creación, un nuevo Génesis. Ahora, los cristianos desarrollaron sus propios y nuevos usos metafóricos que asimismo se referían a estados concretos de cosas. Entonces, los judíos y paganos que hablaban de resurrección, fuera para afirmarla como los fariseos o para negarla como los saduceos junto con el entero mundo del paganismo grecorromano, utilizaban esa palabra para referirse a un acontecimiento hipotético concreto que podría tener lugar en el futuro. Habla de regresar a la vida de un sentido pleno, corporal, de quienes en el momento presente están muertos. ¿Ok? Ahora, anástasis, que es una palabra en griego, significa que es el acto de hacer que algo o alguien se ponga en pie o se levante, o el de hacerlo uno mismo, significado también resucitar de entre los muertos. Anástasis, resucitar entre los muertos, alguien que se levanta, que se pone de pie, o lo levantan o él mismo se levanta. Anástasis. En Job 14:14, si el hombre muere, ya no vuelve a la vida, dice Job 14:14. Hay un escrito que se llama Homero, Ilíada 24, ahora sí que Ilíada en el capítulo 24, 549 al 551, súfrelo, dice, súfrelo resignado y no dejes que tu corazón se apodere incesantemente pesar, dice, pues nada conseguirás afligiéndote por tu hijo, no lograrás que se levante antes que mueras tú. Esto viene en la Ilíada 24, del 549 al 555, ¿sí? Entonces está aquí también, hay un contexto y que nos está mostrando en esa perspectiva del tema que estamos hablando de la resurrección. Dice, súfrelo, resignado y no dejes que tu corazón se apodere incesantemente pesar, pues nada conseguirás afligiéndote por tu hijo, no lograrás que se levante antes que mueras tú. Aquí de alguna manera hay una negativa a la resurrección. Hay algunas preguntas que debemos, pues ahora sí que debemos cuestionar. En Jerusalén, el Santo Sepulcro, ¿ok? Allá en Jerusalén, a mí, gracias por la oportunidad que Dios me permitió estar 2 veces en ese lugar, precisamente hablando del Santo Sepulcro. En después de todo, el lugar donde Jesús de Nazaret fue crucificado y sepultado, o sea, fue ahí ese lugar. ¿Por qué se encuentra dentro de los muros de la ciudad y no en el exterior, pues como cabría suponer? ¿Por qué? ¿Qué relación guarda el actual edificio con el emplazamiento original? Aquí tan solo, hablando de este punto, cuando tú vas a Israel, pues prácticamente se manejan 3 lugares donde, donde pues fue crucificado, donde mataron a Yeshua de Nazaret, los romanos. Está el Santo Sepulcro que está dentro de la ciudad, que es el de los católicos. Está uno fuera que está es como un jardín, que es el que tienen los evangélicos, los cristianos evangélicos. Y hay otro donde nada más es como una especulación y que tiene más sentido, que pudo haber sido ahí, es en el Monte de los Olivos. Tiene más, y es fuera de la ciudad de Jerusalén, el antiguo Jerusalén del primer siglo. Entonces, tenemos estas preguntas. Y hay otra. ¿Cómo llegó este lugar a transformarse en algo tan diferente de lo que el Nuevo Testamento nos induce a imaginarnos una tumba en un jardín, en las cercanías de una colina llamada Gólgota? Es bueno que vean la historia de por qué dijeron, este es el Gólgota,
Y sí, o sea, sobre todo donde está la parte de los evangélicos, se supone que ahí hay una estación de camiones pues, que se mueven más precisamente los, ah, los que no son israelitas, árabes y, en fin, los palestinos. Y parece como si fuera una calavera, un Gólgota. Y alguien, un inglés, dijo, no, pues aquí fue, aquí es el Gólgota. Y pues ahí lo empezaron a difundir hasta el día de hoy. Piensan que ese fue el lugar. Entonces tenemos ahí dos lugares turísticos que pues, ahora sí que toda la gente va. Los que son católicos no van al que tiene los evangélicos. Y que ese es un jardín. Ahora, aún suponiendo que este fuera el lugar correcto, ¿cómo saber dónde se encuentra el emplazamiento exacto? ¿Es en realidad la cumbre del Gólgota? La pregunta. ¿Es realmente en esa lápida de mármol donde yació Yeshua o donde murió Jesús? ¿Ahí estuvo? ¿Ahí murió? En este santuario sumamente adornado, el verdadero emplazamiento de la tumba es ahí. ¿Por qué todavía diferentes grupos de cristianos siguen peleándose acerca de quién posee el auténtico lugar? Y esto es típico. Cuando estamos hablando de religión, siempre va a haber divisiones, siempre va a haber peleas. Siempre, siempre. Siempre que hay peleas por cuestiones religiosas, no hay amor. Eso no lo olvides. ¿Sí? Cuando están por cuestiones religiosas, hay peleas, divisiones, hasta muertes. El amor es diferente. ¿Ok? Bien. ¿Realmente Yeshua de Nazaret resucitó de entre los muertos? Porque bueno, ya ahorita ya estamos teniendo lugares diferentes que todo mundo dice quién es el que tiene el lugar exacto, el verdadero, y pues se hablan de tres lugares, ¿sí? ¿Quién tiene la verdad? Entonces, con todas estas preguntas, pues llega la otra. Entonces, ¿realmente Yeshua de Nazaret resucitó de entre los muertos? Porque aún en la Biblia, ustedes más adelante, poco a poco, no se pierdan los próximos capítulos, queridos amigos, eh, yo les he dicho que hay no menos de 10 teologías que se contraponen unas con otras, y cuando hablamos del tema de la resurrección no es para menos, no es para menos. Entonces cada quien, ahora sí que todos, el ser humano tiene un gran privilegio, la libertad de elegir pensar. Tú tienes la libertad de elegir qué vas a pensar, ¿sí? Entonces, si encontramos aquí cuestiones en la misma Biblia cristiana o el Nuevo Testamento que se contraponen, como que no se ponen de acuerdo y que te la dejan ahí en el aire y dice, pues a ver, pues tú interprétalo y cree lo que tú quieras y piensa lo que tú quieras. Y finalmente, pues como cada ser humano tiene la libertad de elegir qué pensar, por supuesto que vamos a tener y tenemos hasta el día de hoy una diversidad de pensamientos al respecto. Pero es importante que si tú tienes tu conciencia la estás ampliando o eres, hablando en otro sentido, en otras palabras, si eres una persona de mente abierta, pues cuestiona tus creencias. No tengas miedo. Cuestiona tus creencias y busca respuestas. Eso fue lo que yo hice. Pues ya que tengo la libertad de elegir qué pensar, pues bueno, me atreví a cuestionar mis propias creencias y sobre todo los puntos que no me daban sentido, que no me cuadraban lo que me decían los pastores que me enseñaban, y pues bueno, tuve que tomar la decisión de cuestionar. Ahora, las seductoras narraciones de los evangelios resultan tan desconcertantes realmente. ¿Cómo encajan si es que encajan? ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cuál de las escuelas actuales de pensamiento está contando la verdadera historia si es que alguna la cuenta de manera verdadera? Es decir, no tenemos con seguridad, ¿sí?, esas seductoras narraciones de los evangelios. No sabemos cuál es la verdadera porque los evangelios se contraponen, ¿sí? Tienen su propia teología. Mateo, por supuesto que Marcos, Lucas y Juan
Cada uno de estos evangelios tienen una teología diferente. Ahora, a pesar de la perplejidad y el escepticismo de miles de millones de cristianos del mundo entero, repiten una confesión de fe pascual. Al tercer día de su ejecución, Yeshua resucitó. O sea, por estos 2000 años se ha estado diciendo esa confesión en la Pascua, ¿sí? O dicho en las fiestas judías, Pesaj. Pablo, que el primer escritor de los escritos, ahora sí que de la Biblia cristiana, ahora sí que del Nuevo Testamento, él no creía en la resurrección corporal, sino que sostenía una opinión más espiritual. Los primeros cristianos creían no en una resurrección corporal de Yeshua, sino en su exaltación, ascensión, glorificación y en su subida a los cielos. Pero estaba hablando y referido, si nosotros vemos los escritos de Pablo, en Corintios sobre todo, habla de una resurrección espiritual. Y pues vemos ahí que empezaron a emplear el lenguaje de resurrección para referirse a la creencia de la exaltación y ascensión de Yeshua. Después hablaron de una tumba vacía o de ver a Yeshua resucitado. Ahora, las historias de los evangelios sobre la resurrección son invenciones tardías. Pablo expone en algunos de sus escritos su opinión sobre la resurrección, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 5 y en Romanos capítulo 8. Entonces, ahí Pablo expone su opinión sobre la resurrección, que yo te invito que tú leas 2 de Corintios 5 y Romanos 8, lo analices y saca una conclusión. Ve el contexto y todo. Ahora sí que tú tienes esa libertad y yo te invito, te animo que lo hagas, por favor. Entonces estamos hablando en capítulo 8 de esta serie, Yeshua de Nazaret va a regresar. Estamos hablando cómo en el primer siglo tenían ese concepto de la resurrección y cómo los evangelios, pues de alguna manera, no tienen una unidad, no hay unicidad en su teología, en sus conceptos de resurrección. Y pues no se diga, ya lo veremos en su momento, que el libro de los Hechos da otra versión, y el libro de los Hechos se escribió en el año 120 de esta era cristiana. Entonces, fueron muchos años, estamos hablando, si Yeshua murió, por decir, el año 30 de esta era cristiana, y en el 120 se escribió el libro de los Hechos, pues son muchos años de diferencia, y sin embargo el libro de los Hechos dice que Yeshua no estuvo en ninguna sepultura, que estuvo en una fosa común. Entonces, pues ya vemos discrepancias en este tema que seguiremos analizando, si Dios lo permite, en el capítulo 1, ahora sí que número 9 o episodio número 9 de la serie Yeshua de Nazaret. ¿Va a regresar? No te lo pierdas si el Padre Eterno nos presta, nos da oportunidad de seguir viviendo y de grabar el siguiente episodio. No te lo pierdas porque vamos a ver más conceptos acerca de la resurrección. Y pues al final de toda esta serie, que vamos prácticamente casi a la mitad, te estoy dando ahora sí que información importante para que tú lo puedas verificar. Y pues te recomiendo un libro que se llama La Resurrección del Hijo de Dios, en Wright, escrito por Wright. Y pues ese libro puedes checarlo en internet o en la biblioteca de Facebook que tenemos. Ahí lo puedes tú leer o bajar, en fin, consíguelo. Es el libro, se llama La Resurrección del Hijo de Dios, escrito por Wright. Pues bueno, queridos amigos, aquí vamos a dejar este episodio. Y pues si tú crees que esto puede ser de utilidad para la investigación que estás haciendo y compartirlo con tus amigos, pues ayúdanos a compartirlos en todas tus redes sociales. Por favor, dale un like si estás en YouTube, en Facebook. Y pues
Este podcast está en Spotify, Apple Podcast y también en iVoox, y me encuentras como Ernesto Rosas, nada más, solito Ernesto Rosas, la Biblia sin censura. Te lo recomiendo, tenemos ya casi como 300 episodios ahí ya guardados de diferentes temas sobre la Biblia sin censura. Pues bueno, te agradezco que me hayas acompañado en este episodio, y pues si el Padre lo permite nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Con el favor de Dios, que mi Padre te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones. ¿Fue de utilidad nuestro contenido? Ayúdanos a llegar a más personas. Compártelo en todas tus redes sociales. ¿Quieres contactarnos? Hazlo por WhatsApp o Telegram al teléfono más 52 771 236 7386. Si Dios lo permite, hasta el próximo episodio.